Pero nos vamos nosotros a Colombia y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el experto en seguridad, Eduardo Hurtado. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, Luis. Saludos para toda la audiencia. Un gran saludo y un placer tenerte con nosotros, justamente para que nos expliques el caso de Colombia, el proyecto de desinformación que está generando lo que tú muy bien en tu libro has llamado el caos inducido. Adelante, Eduardo. Sí, bueno, totalmente. Es muy preocupante, Maybor y Luis, y a toda la audiencia, lo que está sucediendo en Colombia para la seguridad de la región y para la estabilidad política y democrática de la región. Los últimos acontecimientos que vi que tienen que ver con los indígenas, hemos visto que han sido manipulados y cuando hablo de esto siempre quiero hablar de lo que es el terrorismo doméstico, ¿no? El cual es una forma de terrorismo en donde las víctimas están dentro del país y el perpetrador tiene la misma ciudadanía que las víctimas. Pero conversando con algunos colegas de seguridad en Colombia, porque las leyes allá son diferentes, y ellos me estaban comentando de que todo tenía que ver de cómo se interpretaba estas acciones de los indígenas en una región donde no era la región de ellos. Entonces hablaban lo que era el resguardo, el cabildo indígena, la autoridad indígena, quienes podían realmente representar esos indígenas fuera de la región de los indígenas, y quiénes eran y cómo eran que iban a representar, porque ellos tienen ciertos derechos también. Entonces, nosotros siempre decimos, bueno, los indígenas también son colombianos y también tienen derecho a la protesta, pero lo que ellos están protestando, por lo que ellos están protestando es totalmente ilógico. Las comunidades indígenas, primero que no pagan impuestos, y ellos recibieron un sinnúmero de beneficios del Estado, porque el Estado quiere preservar a esas culturas indígenas de sus usos, costumbres y lenguas para supuestamente evitar ser contaminados por las otras culturas modernas. Sin embargo, vemos a los jefes indios en unas camionetas de $50,000 blindadas, con escoltas, con teléfonos celulares de última generación. Y por consiguiente, vemos que han sido influenciados socialmente vamos a llamarlo, por estos grupos subversivos que se están dando la tarea de desestabilizar el gobierno democrático que hay en Colombia. Entonces, mucha gente dice, no es que no estemos de acuerdo con que los indios o los indígenas vayan a protestar. Lo que pasa es que ellos no tienen nada que protestar porque ellos no pagan impuestos, las medidas económicas no los afectan a ellos, además de que el gobierno les da a ellos miles y miles de millones de pesos en beneficios, en beneficios médicos, en salud y todas esas cosas, y sin embargo ellos con todos esos beneficios no retribuyen al Producto Interno Bruto de Colombia, al contrario, más bien los perjudican porque todos los terrenos que les han dado se los han otorgado para el cultivo de drogas, llámense marihuana o cocaína, que tienen que ver directamente con los carteles de droga y los grupos guerrilleros o grupos subversivos que están en Colombia. Eso es nada más una de las cosas que está sucediendo. Por otro lado, tenemos también las acciones en conjunto, lo que llamo yo las fuerzas de choque en paralelo, que llámese FARC, ELN, M-19 y todos esos grupos subversivos, incluyendo exteriores como son de Venezuela, que están rotándose hacia Colombia, enfrentando a las fuerzas policiales. Y ayer lo explicábamos y decíamos, es que ellos son muy organizados, porque ellos tienen sus fuerzas de choque que van y enfrentan a la policía. Y un grupo de ellos, y muy parecido a lo que pasó aquí en Nueva York, Maybor, si te acuerdas, que ellos enfrentaban a los policías y se dejaban arrestar, pero al mismo tiempo tenían un grupo específico que iba a grabar ese momento en que eran arrestados. Iban a editar esos videos y entonces iban a reclamar violación a los derechos humanos y todas esas cosas. Pero por otro lado, todos estos supuestos representantes de los derechos humanos solamente graban cuando la policía acciona y acciona en diferentes maneras, pero nunca ven cuando los insurgentes accionan en contra de los comerciantes, en contra de la ciudadanía, en contra de las personas, de las casas y todas esas cosas. Eso nunca lo graban. Entonces pareciera que los derechos humanos solamente existen para un grupo guerrillero, un grupo insurgente que está creando un caos, que está haciendo lo mismo que hacían en Venezuela
cuando entraban a las urbanizaciones y destruían los carros que la gente no desea, no tiene sentido lo que están haciendo, porque están destruyendo las urbanizaciones, se están metiendo si nosotros no tenemos nada que ver con esto. Bueno, porque eso tiene un objetivo específico de guerra psicológica y crea miedo, crea caos, crea confusión y lo que hemos llamado, como tú dijiste ahorita, caos inducido o miedo inducido. Por otro lado, y para concluir esta pequeña parte, ellos decíamos que ellos funcionan por bloques, es decir, un bloque específico en la mañana. Los policías son los mismos. Si el grupo policía tiene 200 agentes, ellos van a querer controlar y van a mandar casi que el 90% de sus agentes. Pero los insurgentes mandan un grupo en la mañana, después mandan un grupo al mediodía y retraen los otros grupos y se van rotando. Y al final en la noche, cuando ya los policías están sumamente agotados, entonces sacan a todo el grupo de insurgentes a la calle y no dejan dormir a nadie. Entonces juegan al agotamiento físico, intelectual, psicológico, emocional de las masas. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, el poder de percepción que tiene la colectividad o la comunidad es de que ellos son más poderosos. No, es que son organizados. Y bueno, y vemos también que el Estado le ha quitado un poder, una autoridad muy relevante a las fuerzas policiales al decirles no hagan nada, no los maltraten, no, si los vas a capturar, pídele por favor, acuérdate de darle agua, no vaya a ser que se deshidrate en el camino y todas esas cosas. Entonces, vemos un desbalance tal entre lo que el gobierno realmente quiere hacer, y es la crítica que nosotros también le hacemos al gobierno, es que necesitas aprender a defender la democracia, porque no estás luchando contra una ciudadanía normal, estás luchando con un terrorismo, grupos de terroristas. En este caso, terrorismo, estamos hablando de terrorismo doméstico, con grupos de insurgentes, con grupos de narcotráfico. Y no puedes darte el lujo de defender de la democracia de esa manera. Entonces, esa es la situación de Colombia en la actualidad. Uy, es bien complicada. Adelante, Luis, con tu pregunta. Bueno, la verdad es que estoy maravillado con la exposición. Me parece, no estaba preparado, la verdad. Todos teníamos esta duda de cuál es el sentido. Lo hemos visto en otros sitios, pero la verdad es que la verdad es que me ha pillado totalmente por sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que esto obedecerá o se encajará dentro de una estrategia general. ¿Cuál es el objetivo final de todo esto? Si es que se puede saber. Bueno, Luis, importante eso que acabas de decir. Hemos manejado dos hipótesis. ¿Okay? La hipótesis una es que, bueno, una revuelta que están exigiendo ciertos derechos y aprovecharon la oportunidad para hacer lo que están haciendo, ¿verdad? Pero por otro lado, conversaba yo ayer en que en los escenarios, en las salas situacionales, tú siempre tienes que poner cualquier estrategia que se te ocurra. Y yo decía, mira, ¿y qué tal si esto es un proceso de medición? Para medir fuerzas, para medir reacciones, para medir, a lo mejor, acuérdate que las elecciones en Colombia son en mayo del 2022, y tú no sabes si esta primera revuelta, esto era como en las escuelas cuando el niñito quería provocar al otro niñito y se ponía la plumita aquí en el hombro y le decía que no me la quitas, era para ver si era capaz. Bueno, algo así está sucediendo en Colombia y no sabemos si estos grupos de izquierda terroristas hicieron esto como un proceso de ensayo y error y están midiendo fuerzas para ver la capacidad operativa y logística del gobierno, para saber si la policía realmente puede enfrentarlo, para entrenarse ellos mismos, y no sabemos si todo este escenario, drills, este ejercicio les está sirviendo a ellos para integrar fuerzas exteriores que los están entrenando a ellos, para medir la capacidad logística, la capacidad operativa y un montón de ejercicios que están haciendo ahorita, que estamos viendo, que lo hemos visto replicado en Estados Unidos y en otros países como Venezuela, Chile, Argentina, inclusive en México, y no sabemos si esto representa un proceso de ensayo y error. Es seguro de que lo vamos a volver a ver y más fuerte. No sabemos si es antes de las elecciones o cuándo lo vamos a ver. Una de las partes más golpeadas durante todo este proceso es la policía, las fuerzas del orden. Lo hemos visto en Estados Unidos, donde los grupos insurrectos han pedido el desfinanciamiento de la policía, incluyendo la de Nueva York, la de Portland, la de allá de Washington, D.C., etcétera. Y también en otros países. Recuerden que en el caso de Chile, por ejemplo, los policías llevaron una bien gruesa. Nos llama la atención lo que dice este policía en Colombia.
Escuchemos. Porque no puedo utilizar las armas, no puede hacer uno nada. ¿Qué puede hacer uno ahí? ¿Ah? Nada, casi nos matan ahí, atrás de qué, atrás de nada, con machetes y todas cosas ahí. ¿Qué hace uno ahí? La impotencia, porque uno no puede hacer nada. Pero tiene uno que hacerse matar para que los demás sean felices, no vale nada. Escucharon, es un policía que justamente está planteando qué se puede hacer frente a los insurrectos, a los terroristas domésticos, como bien lo llama Eduardo. Adelante. Bueno, es muy desmoralizante y triste para la policía. Ese sentimiento de ese oficial de policía es el mismo sentimiento que sienten muchos. Y la capacidad de liderazgo que tienen, o la incapacidad que tienen sus líderes en las altas esferas, llámese generales o líderes del organismo policial, en no decir y no defender y no apoyar a sus tropas policiales, hace que esto repercute en la moral de la institución, porque básicamente le están dando prioridad al que está destrozando la ciudadanía. Entonces el policía básicamente se siente amarrado de manos porque dice, bueno, pero si yo estoy viendo a alguien que está cometiendo un delito y yo soy un law enforcement, una persona garante de la ley y debo proteger al resto de la ciudadanía, no puedo hacer mi trabajo, que es resguardar el orden público y resguardar la vida de los ciudadanos decentes, porque si toco a este delincuente, entonces me caen los derechos humanos. Pero eso es una manipulación también, porque sabemos que las organizaciones de derechos humanos están tan corruptas hoy en día que yo no entiendo por qué los colombianos están tan aterrados con los derechos humanos de la ONU y todos esos videos que están sacando, cuando hemos visto que en los últimos 21 años en Venezuela el gobierno ha hecho lo que les ha dado la gana y hemos denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos cualquier cantidad de actos vandálicos por parte del gobierno. No ha pasado nada. Entonces, ahora que en Colombia sucede esto, sí van a venir la ONU y los derechos humanos y todos esos organismos internacionales a castigar a los policías. Eso es un doble discurso ahí que no logro entender todavía, o sí logro entender, pero ya sabemos por dónde vienen los tiros. Adelante, Luis. Bueno, siguiendo un poco la estela de la pregunta de Meibor, el hecho es que yo entiendo que en un momento dado pueda un policía sentirse abrumado, sobrepasado por la situación. Él mismo supongo que encontraría muy esclarecedora esta exposición, pero este grado de desconocimiento está en toda la infraestructura, entiendo, dentro. ¿O hace falta una avanzadilla, como otras veces nos has comentado, y son colaboradores de facto de esta inoperancia que hay contra todo este movimiento? Porque a mí me es muy abrumador ver cómo son incapaces de moverse en ningún sentido. Eduardo. Bueno, fíjate, Maybor y Luis, que en determinado momento, porque se han capturado personas y la policía ha hecho, yo creo que la mitad de lo que debería hacer, y no es porque ellos no quieren, pero en determinado momento vimos que agarraron a 80 individuos que estaban, de hecho, tenían prontuario policial y después fueron liberados. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y entonces los que eran de nacionalidad venezolana, entonces los deportaban. Entonces era algo así como que, bueno, ¿y dónde está la justicia? Porque si una persona de un país va a otro país y comete un acto de terrorismo, y un acto terrorista o vandálico o está destrozando el país, tiene que ir a la cárcel, tiene que ir a un proceso jurídico y pagar por lo que hizo. Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Las personas que somos normales. Pero la ciudadanía colombiana no entiende por qué el gobierno, no voy a decir Iván Duque, pero la responsabilidad no se delega y recae sobre él porque él es el número uno, el líder. No entendemos por qué esas personas son deportadas y no van a la justicia, y por qué estas personas que son aprehendidas en diferentes alcaldías o gobernaciones o regiones donde el representante político es del partido opositor de Iván Duque, entonces los libera. Entonces no tiene sentido para los ciudadanos que no entienden realmente qué es lo que está sucediendo detrás del telón
¿verdad? Porque esto no es una protesta por los derechos y todas estas cosas, esto es una protesta antidemocrática de la franquicia cubana, la dictadura científica, lo podemos definir de muchas maneras, y mucha gente desconoce realmente lo que está sucediendo detrás de todo esto. Eduardo, hay una información que es realmente preocupante. Dice, más de 7,000 cuentas falsas creadas en el sudoeste asiático han difundido información falsa e han invitado a cometer crímenes en las ciudades colombianas, particularmente en Cali y en Bogotá. Los expertos aseguran que se trata de una granja de hacker creada con intereses única y exclusivamente políticos. Esa información se dio a conocer hoy en Colombia. Sí, acuérdate que ya tú lo has mencionado en otros programas también con otros analistas de seguridad y hablabas de la guerra simétrica. La guerra simétrica o guerra de cuarta generación y la guerra que estamos viendo actualmente también la guerra de quinta generación. O la mezcla de las dos también, porque estamos viendo la guerra simétrica, que son los insurgentes yendo y tirando piedra y todas estas cosas, pero detrás de todo eso también hay un equipo de inteligencia de fuente abierta. Que tiene que ver con los cybersecurity, seguridad cibernética, las personas que están grabando los videos están recolectando información, están recolectando data, porque la dictadura científica es todo acerca de estadística, manejar los números para saber qué estrategias van a usar, pero al mismo tiempo tienen un ejército de soldados digitales que sabemos que están en Rusia, sabemos que están en China, en Venezuela, posiblemente en Cuba, en otros países, y toda esa data recolectada se lo mandan a ellos y por supuesto ellos viralizan eso. Entonces, la opinión pública, lo que está viendo en las redes sociales, que eso en la televisión y todas esas cosas, el poder de percepción que tienen es que, mira, los insurgentes son más poderosos que el gobierno. Y entonces ven un video, en estos días yo estaba viendo un video y una señora que solamente vio una explosión como a 2 cuadras y escuchó unos tiros y ella decía, mira, ve, la policía está matando a los ciudadanos. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo esta señora sabe? Primero, que es la policía la que está disparando. Segundo, que es la policía la que está matando ciudadanos y no es al revés. Y ella no sabe si esa explosión es otra cosa. Pero la persona que no sabe cómo se manipula la inteligencia emocional a través de la PNL y toda esta conexión emocional, escucha eso y tiene la percepción de escuchar a esa señora y afirmar que lo que ella está diciendo es real. Entonces dice, mira, ve, están matando, la señora está diciendo que están matando, los policías están asesinando a la pobre gente. Entonces manipulan la información. Entonces sí, eso es una demostración también, Mayor y Luis y la audiencia, de que los soldados digitales realmente son poderosos porque manipulan la percepción de las personas que están fuera del escenario. Adelante, Luis. Sí, no, que es impresionante. Me estaba acordando de cómo... 7,000 cuentas, Luis. Sí. Sí, 7,000 que se sepan. Las que descubrieron ellos. Las que descubrieron. Yo me acordaba de las discrepancias que hay entre la gente que presencia un hecho y no solo eso, sino las discrepancias con el propio sujeto una vez pasado un tiempo que recuerda de totalmente diferente el hecho acaecido en virtud de lo que los medios de comunicación le han informado. Entonces eso parece ser que lo ha logrado comprimir hasta el punto de que la percepción de la ciudadanía dice, vamos, lo que quiere el manipulador esto. No puedo evitar pensar que es demoníaco, que es terrible, pero me despierta determinada curiosidad. Es increíble. Y no solamente eso, Luis, sino que tú prendes el televisor en los Estados Unidos y la noticia jamás va a decir los destrozos, sino todo lo que dice es el gobierno de Duque implementó unas estrategias y la estrategia es fallida y ellos pintan la historia del lado de los terroristas de la FARC y todos estos grupos subversivos que tienen cierta complicidad. Porque si algo saben ellos también es que ellos no ¿cómo es que dice la frase, Maybor? Juntos pero no revueltos, ¿no? Ellos ahorita hicieron una alianza estratégica porque ellos entendieron que juntos pueden vencer a la democracia. Y la democracia desafortunadamente no unifica esfuerzos porque entra la burocracia. Entonces, estos grupos subversivos se unifican esfuerzos
y bueno, y hacen sus ataques planificados y en tiempo y en regiones y todas esas cosas. Entonces, contar con el apoyo internacional, cuando tú ves en los diferentes países como en Sudamérica, Centroamérica, dando la noticia de lo que está sucediendo en Colombia, pero manipulando realmente la información o ese poder de percepción. Oye, tú estás viendo aquí, si tú no sabes realmente la situación o lo que está pasando, porque no cuentas con programas como Sin Filtro que te dicen la verdad sin filtro, tú dices, oye, ese presidente es un dictador, ese presidente es pobrecito el pueblo. Y ojo, pudiesen pensar que lo que está sucediendo en Colombia es lo mismo que está sucediendo en Venezuela, y no es lo mismo. Aquí es el pueblo tratando de tumbar la democracia, y en Venezuela es el pueblo tratando de derrocar a la dictadura. Son dos escenarios totalmente diferentes. Hay una percepción, Eduardo y Luis, en la diáspora colombiana. Aquí en Nueva York han pasado dos cosas que nos han llamado mucho la atención. Uno, la diáspora fue a la universidad y evitó que el expresidente Álvaro Uribe hablara y explicara qué era lo que estaba pasando de acuerdo a su versión. Y hoy en día la diáspora sale todos los días y aquí tenemos las imágenes. Quisiera que escucharan lo que ellos están diciendo para que podamos discutir al respecto. Y entonces, ¿cómo está el paro en Nueva York? Pues bien, aquí custodiados por la policía. Nos cerraron la 47. Nos cerraron la 47 hasta Times Square. Humildemente, bien resguardados, bien cuidados. Y ahí tenemos nuestra protesta, nuestra marcha, nuestra lucha. Y a que no digan que no, ahí tenemos 4 carros detrás de nosotros cerrando las vías alternas. Y acá está nuestra marcha. Déjame, yo voy a algún... Esa es la marcha. Resistencia. Hay un proceso de desinformación que la diáspora está recibiendo, y eso le pregunto a ambos, ¿no? Pero particularmente Eduardo, que hace que ellos estén defendiendo lo que normalmente un ciudadano colombiano no debería defender, que es justamente la destrucción de sus instituciones, pero en este caso, por la desinformación y por el ataque psicológico que ya lo tienen, pues están cavando su propia sepultura. Bueno, obviamente que estos grupos de resistencia tienen una afinidad hacia la guerrilla, hacia la izquierda colombiana, y obviamente en los Estados Unidos hay cualquier cantidad de personas infiltradas que dicen que ser rico es malo, pero mandan a todos sus hijos a estudiar en los Estados Unidos, a Nueva York, a especializarse en insurgencia y todas esas cosas, y viven en mansiones porque ellos, el socialismo, esa igualdad que venden, lo apoyan hasta que ellos se hacen ricos. Después que ellos se hacen multimillonarios, dicen que ya la igualdad no vale. Eso aplica para otros, no para ellos. Y obviamente que aquí no necesariamente todos son colombianos. Aquí pueden haber venezolanos, cubanos, ¿cómo es? Personas de la calle que le dicen, mira, ponte esta banderita ahí, te voy a pagar $12, y manejan un poder de percepción. Fíjate que es solamente una persona es la que habla, que es obviamente se ve que es colombiana, pero las demás personas están gritando, pero no sabe si son realmente colombianos, si son dominicanos, norteamericanos. O sea, sabemos pues que Nueva York está infiltrado también por grupos insurgentes, y ellos se apoyan entre todos ellos, porque como te dije anteriormente, ellos tienen una alianza estratégica. Y cuando necesitan hacer una protesta y todo eso, básicamente llaman al club, el club de insurgentes, vamos ahora, ¿y ahora qué camisa nos vamos a poner? La de Nicaragua. Bueno, ahora somos todos nicaragüenses. En un día somos cubanos, el otro día nos ponemos la gorra de otro país. Y bueno, pero la percepción y la guerra psicológica que venden es esa.
Entonces la gente piensa que estos son los colombianos de Estados Unidos, pero si tú vas a lo mejor a Florida, vas a ver una marcha totalmente diferente. Así que no hay que dejarse engañar por todas esas imágenes. Bueno, yo diría que me parece muy acertado el diagnóstico y el hecho es que en la ciudad en la cual hemos visto esos grandes ejércitos de Antifa, pues yo creo que, sinceramente, pues eso de cambiarse la camiseta puede ser relativamente muy sencillo y decir que ha habido un debate que a mí me parece muy interesante acerca de la posible financiación que tenían todos estos grupos en la propia Colombia y demás, y empiezan a sonar nombres muy conocidos y nombres pues muy asociados a los entramados societarios que financian a la izquierda, con lo cual yo creo que este puzzle está más o menos armado. Lo que ya resulta extrañísimo, a mí me parece totalmente fuera de toda lógica, que es muy difícil de entender, vaya, es que se estén pidiendo determinadas cosas en Colombia, se les dé y la revuelta siga, pero ya no es que la revuelta siga, es que haya revueltas en las calles de Nueva York. O sea, eso ya es un absurdo increíble. O sea, esto obviamente tiene que obedecer a otros intereses, nos da la solución don Eduardo, pero si no estaríamos totalmente faltos de una explicación a esta cosa que es sumamente incongruente. Y hay que recordar que la persona que está haciendo la grabación, que eso es un video que se hizo viral, está haciendo una comparación entre la policía de Nueva York y la policía de Colombia, porque ella dice, miren, estos nos están cuidando, nos cerraron la 47 hasta Times Square y ellos vienen cortejándonos, es decir, que nos están cuidando, cosa que en Colombia la policía obviamente no estaba haciendo porque la están satanizando. Los carteles que aparecen es SOS Colombia, que tiene un significado también importante. SOS Colombia y resistencia. Lo que pasa es que son dos escenarios también diferentes ahí, Mabel. Aquí tú tienes derecho a las protestas. Tú puedes, indiferentemente de qué lado estés, tú puedes salir con tu banderita y decir lo que te quieras decir, siempre y cuando no te metas con la propiedad privada de los negocios. Obviamente, la policía no los está cuidando, está resguardando que no se salga de control esa marcha pacífica, entre comillas, y le asignan un área y les dicen, mire, está bien, ustedes quieren protestar, está bien, tienen derecho a la protesta. Bueno, váyanse por esta calle, caminen 3 cuadritas, peguen los gritos que quieran, hagan los videos que ustedes quieran y después váyanse para su casa y no nos frieguen más. Eso sí, si ustedes empiezan a tirar piedra para allá, a tirar embochincharse, y a embochincharse, entonces, bueno, ahí sí vamos a actuar. Claro, volvemos a actuar. La intención de la que está hablando de manipular, porque yo supongo que ese video no lo estaba haciendo ella para los neoyorquinos, lo estaba haciendo para los colombianos. Totalmente, sí, es lo que hemos estado hablando, el poder de percepción. Yo te acabo de describir lo que realmente está sucediendo, pero ella lo está manipulando, está diciendo, no, mira cómo los tenemos controlados, están asustados, mira, van detrás de nosotros porque, bueno, si en lo que tiremos el primer cohete van a salir corriendo, pero eso no es así. Y en Colombia es diferente, o sea, la policía básicamente está siendo reactiva por las circunstancias que están sucediendo. Y porque tiene en su deber aplicar la fuerza legítima del Estado. Quiero preguntar, Luis, ¿cómo interpretas tú que Iván Duque, el presidente de Colombia, es un hombre cercano a George Soros, amigo? Sí. Bueno, al menos se han reunido, no sé si son amigos, han tenido una relación cordial porque hay muchas fotografías, de hecho, pues se han publicitado esas fotografías. Entonces, si George Soros apoya a Duque y están a su vez moviendo esto, ¿no será que hay otros actores que están participando? Si hay más actores y el juego se complica, que visto lo visto todo puede ser, pues entonces me sobrepasa. Pero yo lo que creo es que, bueno, pues no necesariamente los problemas a un político le vienen mal. Yo te puedo decir, por la experiencia que tenemos aquí en España, que la mayoría de problemas pues le vienen muy, muy, muy bien para su agenda. Hemos estado viendo como aquí, por ejemplo, Sánchez nos decía para qué valía el escenario de la pandemia y le atribuía cualidades positivas a no quiero decir al bicho,
¿de acuerdo? Y decía, y nos ha dicho, y esto está grabado y lo puede consultar cualquiera, que esto había servido para avanzar en la justicia social, sea lo que interprete Sánchez que sea eso, que había servido para avanzar en la agenda feminista y en la agenda del cambio climático. ¿Cómo puede ser que le atribuya estas cualidades a lo que nos ha sucedido? Pues te hago la misma lectura con Iván Duque. Es público, es notorio que las buenas relaciones se le cataloga de facto como un colaborador de Soros. No estoy metido tanto en la política de Colombia como para decir tal asociación y tal asociación son los que le pagan los chiringuitos, pero parece ser que seguramente tengan un marco con lo que aprovechar este problema. Aquí yo creo que el error básico que tenemos a la hora de interpretar este tipo de cosas es presuponer que alguien como Iván Duque o como Pedro Sánchez pueda pretender que su objetivo final sea un bienestar de la población. Ellos tienen otras cosas en mente. Sí. Otro video, Eduardo, Dios mío, miren, esto es la minga. Estos son los indígenas de Colombia. ¿Qué es esto tan horrible? Este video se hizo viral. Indígenas de Colombia. ¿Qué es esto tan horrible? ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, yo creo que tú agarras a todos esos indígenas creo que eran de la Minga o algo así, que estaban tratando de manifestar y tratas de reunirlos para que hagan un trabajo y no los reúnes así, pero los reúnes para ir a causar una revuelta y les pagas, bueno, eso es una emoción para ellos. Fíjate que la muchacha cuando comenta el video, lo comenta con miedo, lo comenta porque eso no es normal para ella. Pero es un camión lleno de gente y un cohetico, ¡pam! Entonces, pero la percepción que tiene la gente que no sabe lo que está pasando es que, wow, o sea, el gentío, o sea, el Estado, todos los indígenas se vinieron de la selva y están, bueno, pues detrás de ese camión hay 50 camiones iguales. Y es un grupo pequeño de gente. Por supuesto, hay que entender, y yo siempre lo trato de explicar esto de la guerra psicológica y la manipulación de los medios de comunicación. Tú no sabes si la persona que está grabando eso, su intención es esa. Y lo hemos visto. Muchas veces hemos visto personas que están grabando un video de caos y todo eso, y llorando y resulta que esas son las personas que están haciendo el show, haciendo el escenario para causar y conectar emocionalmente con las masas. ¿Por qué no hizo en ese video que vimos anteriormente, por qué no pasó o no hizo un scan hacia dónde iba el cohete o dónde estaba la policía, sino nada más se enfocó en eso? O sea, ella quería que eso era lo que la gente viera en el resto del mundo. Sí, igual que este otro video en el que aparecen personas con armamento de guerra. Sí, esto es sumamente peligroso porque, y lo discutíamos, algunas personas están de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo, porque primero, estos son individuos civiles que están protegiendo su ciudad, ¿verdad? Y aunque parezca lógico salir a defender tu ciudad de todos estos vándalos, en Colombia existen leyes. Y una cosa es la legítima defensa y un estado de necesidad para hacer para hacer uso de tu arma de reglamento. Si tienes un porte de arma en tu casa, en tu negocio, a salir a la calle y tratar de enfrentar a una persona. Porque en el momento que tú hagas uso de tu arma y no haya un estado de necesidad de defensa y causes el daño en otra persona, tú vas a ir preso. Y el gobierno no va a venir a defenderte.
Entonces, el ciudadano es el que paga las acciones legales ahí. ¿Por qué? Porque aquí es el gobierno el que tiene la responsabilidad y la obligación de enviar fuerzas a defender esa ciudad. No deberían ser los ciudadanos, aunque a veces uno se le sale el macho alfa y uno quiere salir también a pelear por la democracia también, pero es un tema bien complicado ahí. Sí, a esta hora vamos a darle la bienvenida a Carlos Polo, que nos viene a explicar, por cierto, qué está haciendo Pablo Iglesias en Perú. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Edward. Ay, por supuesto. Un gusto de nuevo estar con ustedes. Y bueno, no tan gusto que nuestro país esté dando malas noticias, ¿no? Pablo Iglesias, desde ayer había el rumor, bueno, hasta ahora no es una noticia que haya salido en los medios convencionales, en los medios de comunicación comerciales. A nivel de redes, se ha anunciado una cuenta de el partido Perú Libre, que el candidato presidencial Pedro Castillo, como vemos ahí, se va a reunir con don Pablo Iglesias a las 4 p.m. Bueno, yo creo... que Carlos, disculpa que te interrumpa, pero aquí dicen, en el Hotel Sheraton a las 4, pero dice, se coordinará el apoyo de los países bolivarianos y la logística que manejaremos luego del 6 de junio. Sí, la ONP comete fraude. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, o sea, la entidad que conduce las elecciones en la segunda vuelta del 6 de junio, no comete fraude. Sí, ciertamente este candidato comunista, que en opinión de muchos, incluyéndome, es la cara visible del grupo terrorista Sendero Luminoso. Algunos hablan de vínculo, que es, digamos, lo objetivo, ¿no? Hay miembros de su partido elegidos incluso para el Congreso que han cumplido condenas de terrorismo por participar en grupos terroristas. Él mismo, el candidato Pedro Castillo, es parte de un sindicato de profesores, CONARE SUTEP, que es una entidad ligada al grupo Sendero Luminoso. Entonces, este candidato llevaba después de la primera vuelta, en la primera encuesta, hace más o menos unas 4 semanas, llevaba 20 puntos, estaba 40%, y Keiko Fujimori 20%. Pues ha ido demostrando la poca preparación que tiene, la vergüenza ajena que da, el correrse de los debates con Keiko Fujimori. Tuvo la desfachatez, él, un hombre de provincia, de una provincia donde los hombres se jactan de ser, pues, lo que se conoce como machistas, ¿no? Que son los que lideran, digamos, la sociedad y todo. Tuvo la desfachatez de decirle a Keiko que debatía, pero en su ciudad. Cuando la caballerosidad indica que él iba donde, pues, una mujer, una dama, lo cite y le darle todas las facilidades. Bueno, él la hizo ir hasta su pueblo, que queda en la sierra del Perú, un sitio donde la candidata Keiko Fujimori tuvo que llegar en un viaje de auto de 11 horas, llenó la plaza con la mayoría de su gente que durante todo el debate se dedicó a insultar a una mujer, y así todo, casi unánimemente el resultado en la opinión pública con respecto al debate es que Keiko Fujimori le ganó, y por mucho, y desnudó las pobres propuestas o casi ninguna propuesta que tiene. Desde ese día la prensa lo viene persiguiendo para que él muestre cuál es el equipo técnico y el equipo de trabajo que eventualmente en su gobierno llevaría los casos particulares que nos afectan, ¿no? Tipo la pandemia, tipo la política económica, la reactivación económica, y hasta ahora él no muestra ni un solo nombre y juega a las escondidas con lo que va a hacer, porque prácticamente todos los peruanos que tenemos 2 dedos de frente sabemos que no tiene plan, no tiene equipo, es un improvisado y es una persona que no está preparada
para ser presidente de la República. Bueno, pues las encuestas han ido variando con una tendencia que ahora hay prácticamente un empate técnico entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Solo le lleva 2 puntos, que es el margen de error de cualquier encuesta. Es menor al margen de error de cualquier encuesta. Y la tendencia es que Pedro Castillo no ha subido, sino ha bajado, y Keiko Fujimori ha ido subiendo, como han ido subiendo las manifestaciones del resto de partidos políticos, salvo algunos de izquierda, un poco a lo Pablo Iglesias, en el Perú, que la apoyan, que lo han apoyado. Pero el resto creo que se ha manifestado contra un plan de gobierno comunista, proterrorista, y creo que si Keiko Fujimori tenía un antivoto, una antipatía en mucha gente, eso no ha primado, ha sido mucho menor que el sentimiento anticomunista y antisendero luminoso que tenemos los peruanos. La verdad es que es bastante preocupante el escenario de Perú, y más cuando Pablo Iglesias está ahí metido de asesor. Luis. Sí, yo a esta hora me voy a tener que ir retirando, lamentándolo mucho porque está interesante. Lo tendré que revisar cuando publiquen. Y yo animo a la gente a que comparta este vídeo porque he tenido alguna dificultad a la hora de compartirlo. De hecho, en la pestaña de comunidad lo he intentado compartir, pero parece como que se reordena y no lo deja. Toda la gente que pueda darle like y compartirlo se le agradece porque la verdad es que no lo están poniendo nada fácil. Y bueno, simplemente decir que lamentable, pero lamentable por un lado, y por otro lado yo me alegro de que se quiten la careta y se les vea y esté Pablo Iglesias allí y se quede sin excusas, porque cualquier español además que vea las declaraciones de Pedro Castillo, o cualquier peruano que se tome la molestia de ver lo que ha hecho Pablo Iglesias aquí, yo creo que nos van a aclarar a todos mucho las cosas. Entonces, por separado igual tienen excusa, pero ahora mismo han armado un envuelto ahí bastante interesante, y sobre todo pues muy contento de escuchar a Carlos Polo y ver el análisis que hace y ese antivoto que tenían, que del que todos hemos, nos es ya familiar, pues bueno, ver que la cosa va menos, pues la verdad que se agradece. Muchísimas gracias por contar conmigo. Voy a hacer porque más días sea posible estar por aquí. Y un abrazo y un saludo muy grande a todos los panelistas y a la audiencia. Así es, mejórate Luis, que Luis está pasando. Un abrazo, Luis. Por un retro bicho. Sí. Retro bicho, vale. Pero pronto te vas a mejorar. Sí, pero quédate tranquilo porque creo que Pablo Iglesias va a ser un salvavidas de plomo para Pedro Castillo. Con amigos como estos. Sí, no me defiendas, compadre. Sí. Yo creo que Pablo Iglesias no se ha enterado que después de presentarse en primera vuelta Pedro Castillo con un plan comunista, hablando que Venezuela tenía una democracia, hay un video donde él dice que Venezuela para él es una democracia, y con todos sus evidentes vínculos terroristas, él salió aconsejado por otro político, Hernando de Soto, sacó un video donde dijo que él no era comunista, él no era chavista y él no era terrorista. Entonces viene Pablo Iglesias a tomarse una foto con él y todo el mundo se va a dar cuenta perfectamente que Pedro Castillo está mintiendo. No creo que creo que le va a hacer flaco favor el hecho de venir a apoyarlo, porque va a confirmar todo lo que Pedro Castillo está negando, porque con eso no gana, con eso va a perder. Y Dios Pablo Iglesias se va a convertir en el amuleto de la mala suerte y en la imagen viva de la derrota de la izquierda a nivel internacional. Después de esto va a ser difícil que otro candidato de izquierda de la región lo quiera invitar. Bueno, a lo mejor lo van a tener que recibir por allá en Bolivia o en Venezuela, en todo caso. Puede ser, o sea, él me imagino que después de la paliza estará buscando alguna sensación de triunfo, pero a Dios gracias en el Perú creo que no la va a encontrar. Eso esperamos, porque particularmente el señor Pedro Castillo, cada vez que saca uno de esos videos o que alguien saca unos videos de él,
no hace sino escandalizar. Aquí vamos a pasar el video que ya Luis vio y que quedó estupefacto de los niños. Ellos son unos niños, vamos a ver si podemos tener aquí el video. Los niños del Perú les digo que tenemos que hacer política desde niños. Posición de agitación 1, 2, 3, 4. ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo! Principalmente el maoísmo para la revolución proletaria socialista mundial. ¡Viva el marxismo, leninismo, maoísmo! Principalmente el maoísmo para la revolución proletaria socialista mundial. Gracias, profe, por ser un ejemplo para muchos. Cuando pienso en todo lo que me has enseñado y me veo en tu reflejo, quiero ser como tú. ¿Hasta qué punto tiene noción de lo que es la revolución y del significado del Partido Comunista del Perú? Bueno, a un niño no se le puede exigir muchas cosas. Educamos en función de ello. Expandir y consolidar bases de apoyo democráticas y revolucionarias. Expandir y consolidar bases de apoyo democráticas y revolucionarias. Conquistar el poder en todo el país para el pueblo y la nación peruana. Conquistar el poder en todo el país para el pueblo y la nación peruana. El niño necesariamente hasta los 16, 17 años, o depende de su habilidad mental, pueda tomar conciencia antes, y eso esperamos también. Están siendo educados en una escuela política militar, esa es, y de organización. ¡Viva la guerra popular democrática prolongada! ¡Viva la guerra popular democrática prolongada! ¡Firmes, compañeros! Esta nueva generación está con usted. Por un Perú libre, Pedro Castillo es la fuerza poderosa de tus brazos. Se alzarán las grandes batallas con firme convicción por luz del maoísmo. Es la furia rebelde de la revolución. ¿Cuál es el caso de niños, no sé, de 11 años que pueda desarrollar su talento ya militarmente? No, no creo. ¿Cuál es la edad promedio, más o menos? Desde los 15 años, 16, 17 años. Empuña tu fusil, que es tu felicidad. Movimiento femenino popular. Empuña tu fusil, que es tu felicidad. Movimiento femenino popular. Movimiento femenino popular. ¡Viva el Partido Comunista del Perú! ¡Viva! Gracias, compañero. Eduardo, vamos a escuchar a Eduardo a ver qué piensa de esto. No sé si habías visto ese video antes, Eduardo. No lo había visto, he visto videos como esos y peores, y lo que me da es asco. Es una muestra de adoctrinamiento hacia los adolescentes, y bueno, acordémonos que el adolescente significa adolece de madurez, y son las masas vulnerables. Son fáciles de programar porque para ellos en su mente esto puede ser un juego, esto puede ser una diversión, y los van llevando, y ya cuando ese adolescente cumple 15, 18 años, ya está fregado, ya no sirve para nada. Es un hitman, es un guerrillero, eso es una escuela de guerrilleros. Él lo puede disfrazar de cualquier manera y ponerle el nombre que le dé la gana, pero eso es una escuela de guerrillas. Y bueno, los afectados son los niños, y los niños son el futuro del país. Con respecto a lo que decía Carlos con respecto a Pedro Castillo y Keiko Fujimori, mira, en el proceso de dictadura científica, yo no necesito un presidente que sea inteligente, yo lo que necesito es un idiota que haga caso, más nada. ¿Usted sabe ese caso? Sí, bueno, yo lo voy a hacer presidente y haga caso, porque es que él no va a regular, él no va a mandar, él simplemente va a hacer una estructura ahí para hacerlo presidente, igual que pasó por lo menos en Bolivia y en otras latitudes. Pero Perú tiene un dilema ahorita, y yo lo comparo así como cuando a alguien lo van a matar y le dice, bueno, ¿cómo quieres morir? ¿Con un tiro en la cabeza o decapitado? Porque o agarras o agarras el menos peor. O sea, ¿cuál es el menos peor? ¿Qué es lo que está haciendo Perú ahorita? ¿Cuál es el candidato menos peor? Porque Keiko Fujimori también tiene un pasado bien particular. Y entonces el peruano, imagínate el dilema que tienen nuestros hermanos de Perú ahorita en escoger, bueno, ¿a quién escogemos si no hay opciones?
¿Cuál es el menos peor? Obviamente que Keiko Fujimori es más inteligente y más competente y más capaz que el señor Pedro Castillo. Pero eso no significa que sea una gran candidata para el Perú, sobre todo con el pasado que tiene su padre, que también estuvo preso. Entonces, yo realmente no veo a Perú, bueno, no sé si se va a cumplir un milagro con Keiko Fujimori, pero si tú te pones a comparar entre estas dos figuras, yo creo que la menos peor es Keiko Fujimori. No sé quién irá a ganar, pero yo creo que, Carlos, tú ves ganadora a Fujimori, ¿verdad? Mira, si seguimos un poco la tendencia de cómo se va moviendo la intención de voto, la calle, los distintos actores políticos, uno sabe aquí también la mafia que hay en las encuestadoras, como en todos lados, ¿no? Y entonces sabes que cuando la más izquierdista de las encuestadoras, que hace 3 semanas decía que iban 20 puntos de ventaja, ahora dicen que van 6, es que la verdad es que hay empate técnico. Y el resto de encuestadoras tiene su sesgo y entonces tú más o menos sacas una línea y la tendencia es la que resumía al principio. Pero fíjate que uno puede escoger distintos relatos políticos para la situación actual. Es muy válido lo que tú dices, ¿no? Uno puede analizar a Keiko Fujimori y de repente encontrar que pues, el gobierno de su padre, en el cual ella se basa, tuvo muchas luces. De hecho, el relanzamiento económico de nuestro país fue en los 4 primeros años del gobierno Fujimori en la década del 90, que es lo que se han encargado de destruir los últimos 4 o 5 presidentes, ¿no? Y cuando salió el presidente interino, pues que a algunos les gusta, a otros no, Valentín Paniagua, que no era un izquierdista, pero liberó una gran cantidad, su gobierno liberó una gran cantidad de terroristas. Y de ahí en adelante han sido lo que podríamos llamar socialistas del siglo XXI, siguiendo lo que llamamos ahora una agenda globalista. Keiko tiene una situación en que va a tener que contar con el consenso de las demás fuerzas políticas que más o menos apuestan por la democracia, y eso es lo que está sucediendo ahora. Todos los demás candidatos están diciendo, bueno, yo no voté nunca por Keiko, mucha gente, líderes de opinión, yo no voté nunca por Keiko, pero hoy día voto por la democracia en el Perú. Y no voy a votar por Castillo, voy a votar por Keiko, es absolutamente claro. Entonces, salvo los izquierdistas, estos que tipo Pablo Iglesias, que quieren dar un discurso populista de centro, pero en realidad son izquierdistas, son los únicos que van a apoyar a Castillo, pero son los que han perdido rotundamente en las elecciones de abril, pero rotundamente. Muchos de los partidos que apoyan el oficialismo de estos últimos gobiernos, tan ineptos como corruptos, han salido muy mal. Pero fíjate que hay un asunto que a mí me preocupa más en esta elección y por lo cual creo que Keiko Fujimori es una buena opción. Pedro Castillo es un tipo que no tiene escrúpulos. Esta chiquita que acaban de mostrar en el video MyBoard, esta chiquita resulta que nunca ha sido alumna de Pedro Castillo. Se demostró que nunca había sido una alumna de Cajamarca como la mostró la campaña de Pedro Castillo. Era una chiquita que nunca había sido, pues, lo que decía ser. Acaba de salir un video de una adolescente llorando que causó revuelo, le llamamos todas las lloronas en son de burla, y después, al día siguiente, el mismo día, se descubrió que era una mala copia de una publicidad hecha por Lula da Silva, ¿no? Que era un adolescente hombre, y esta era una adolescente mujer, diciendo Fujimori nunca más. Y a mí me acaba de pasar una anécdota, no sé si puedo compartir pantalla, para mostrarles algo que nos pasó como anécdota. Resulta que ayer en la noche, muy tarde, en la página oficial de Pedro Castillo, salimos Agustín Laje, Miklos Luzcas y yo, como parte de la campaña de Pedro Castillo. ¿Puedes creer?
habían cortado una parte de un video donde criticábamos a la prensa vendida al gobierno de turno, y esta campaña oficial de Pedro Castillo decía que nosotros, o sea, ellos, el partido de Pedro Castillo, iba a terminar con la prensa y que nos ponía como parte de su campaña. Esto les ha pasado a otros personajes, hasta un poco más populares que nosotros en el Perú, futbolistas reconocidos y otros líderes de opinión, donde no tienen ningún escrúpulo, los del partido de Pedro Castillo, de usar la imagen de personas absolutamente contrarias a su pensamiento para hacerlas parte de su campaña. Esto me parece que ya linda con un cinismo hasta criminal, porque es engañar a la gente de una manera burda al tener falta de argumentos reales. Obviamente les contesté de la forma que no sé si se puede apreciar ahí, pero le dije que yo nunca votaría por un comunista, alguien que no cree en la democracia, alguien que ataca a la Iglesia Católica. Mi voto va a ser porque Pedro Castillo pierda, obviamente, ¿no? Y les exigí que retiren su video, lo posteé en mis redes sociales, comencé a tener like, comenzó a difundirse esto y a las 2 horas la página de Pedro Castillo nos sacó porque creo que no tanto por mí, sino por Miklos o más aún por Agustín Laje, iba a ser un mal negocio mantener esta publicidad, ¿no? Porque iban a ser miles de personas viendo cómo esta persona falsea la información. O sea, comienza ya en campaña a ser un tipo que engaña a la población. Él se ha dicho un montón de cosas, él se ha desdicho, tiene un discurso bastante simplón, contradictorio, bastante ignorancia. Se popularizó mucho un video donde él hablaba, le preguntaban sobre si él creía que había monopolios en el Perú, como decía en su plan de gobierno, y se notó a las claras que si todos ejemplos donde ni por de cerca era un monopolio y que él no sabía lo que significaba la palabra monopolio. Una persona así no puede ser presidente de un país. Va a ser el títere que tú describías, Edward. Que alguien lo va a manejar, que va a ser el que pone la cara para que haga caso a los planes de otro. Y ese otro es el jefe de su partido que ha hecho el plan de gobierno, que en el plan de gobierno que él presenta no pone la cara de Pedro Castillo, pone la cara de él, que es Vladimir Cerrón. Es una persona condenada por ser corrupto en un puesto de gobernador de una provincia del Perú, por robarse la plata del pueblo. Y hoy, que Pedro Castillo está urgido de presentar un equipo técnico, unos posibles ministros, los nombres que están circulando son ministros de los gobiernos que acaban de salir, que han sido corruptos, de Vizcarra, de PPK, de los partidos que han perdido rotundamente. Por todas esas cosas, yo creo que cuanto más la opinión pública ya está en un plan de sacarle las cosas, a ver qué tiene Pedro Castillo, más va a tener que mostrar, y lo que muestra es tan decepcionante que solamente le van a quedar los radicales, los odiadores, los que detestan a Fujimori, los que no quieren ningún plan, los que no quieren ninguna cosa constructiva, sino solo los que quieren destruir. Así como están destruyendo Colombia, así como destruyeron hace poco a Chile, Ecuador, y en mi país también hicieron algunos desmanes, solamente le van a quedar a ellos y no le va a alcanzar. Repito, el sentimiento anti-Fujimori está decreciendo y no es tan grande como el sentimiento anticomunista y antisendero luminoso. Y creo que esas tendencias van a ser suficientemente fuertes para que Keiko Fujimori gane, y ella tiene una deuda pendiente por limpiar su propio nombre, demostrar en los juicios que no han terminado, solo la han acusado, la han investigado, y la fiscalía, en manos de estos sinvergüenzas corruptos de turno,
ni siquiera ha podido elevarles en los casos una acusación formal. La tienen años en investigación y no presentan la acusación, porque al presentar la acusación recién van a mostrar, digamos, elementos concretos de culpa verdadera. Y toda la prensa manejada por la izquierda ha estado demonizando a Keiko Fujimori. Ojo, de repente no es una santa, pero tampoco hay elementos condenatorios sobre ella, como sí los hay, con condena en 3 instancias, sentencia firme, caso cerrado, del líder del Partido de Perú Libre, y sobre los cuales hay un silencio y hay un ocultismo que también es culpable, ¿no? Y cómplice. Creo que en 2 semanas más ya las encuestas se van a revertir. Es mi cálculo por lo que voy explicando. Sería interesante. Eduardo nos tiene que abandonar. Creo que tiene un compromiso. Sí. Gracias, Maybor. Gracias, Carlos, por esa valiosa información y explicación. Bueno, a la final, Dios bendiga a Perú y esperemos que la decisión sea la mejor para nuestros hermanos peruanos. Así que, bueno, me despido y hasta otra oportunidad. Gracias, Maybor. Gracias, Eduardo. Esta es tu casa.